Muy buenas noches, almas en pena. El día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue, a lo que el día de hoy te traigo el misterioso caso de Henry Howard Holmes, o también conocido como Herman Webster Mudgett, que en realidad este segundo nombre que te acabo de decir fue su nombre original, fue el nombre como él nació, pero posteriormente se modificó el nombre, que esto te lo voy a contar en el transcurso de este video, y ahora es mayormente conocido como Henry Howard Holmes o también como H.H. Holmes. Pero bueno, si quieres conocer su historia, sigue viendo el video, así que comencemos. El impactante caso de Henry Howard Holmes. Henry Howard Holmes nació con el nombre de Herman Webster Mudgett y nació el 16 de mayo de 1861 en Wilmington, Estados Unidos. Fue hijo de un padre abusivo y una madre puritana. Fue el tercero de 5 hermanos. Su padre, que procedía de una familia de granjeros, trabajó como esto mismo, aparte como comerciante y pintor de casas. Él pronto manifestó un odio hacia las mujeres, especialmente a aquellas que poseían una inmensa fortuna. Y de esto vamos a estar hablando un poquito más adelante. A los 18 años se casó con una joven rica llamada Clara Lovering, para así poder pagar sus estudios de medicina. La llevó a la bancarrota y una vez obtenidos sus diplomas de la Universidad de Michigan, la abandonó para irse a vivir con otra viuda, quien les pagaba todas sus necesidades, gracias a las rentas que su respetable casa de huéspedes le proporcionaba. Siendo ya médico, dejó aquella segunda conquista. Ejerció durante un año en el estado de Nueva York y fue después a establecerse en Chicago. Durante su etapa universitaria, Holmes mostró un obsesivo interés por las clases de anatomía, en donde diseccionaban cadáveres. En el tiempo que estuvo en Nueva York, se extendió el rumor de que Holmes había sido visto con un niño que posteriormente desapareció. Holmes se defendió de los rumores, asegurando que el niño había vuelto a su hogar en Massachusetts. A pesar de las acusaciones, no se produjo ninguna investigación oficial en su contra. Posteriormente, Holmes viajó a Filadelfia, donde consiguió un trabajo como encargado del hospital de Rollingstone State, pero renunció a los pocos días. Tras esto, empezó a trabajar en una farmacia, pero durante el periodo en el que estuvo ahí, un niño falleció tras haber consumido una medicina adquirida en dicha farmacia. Holmes negó haber estado implicado en el caso y abandonó la ciudad. Lo describían como un hombre guapo, con aire distinguido, atento, amoroso con los animales. Mudgett tenía innumerables éxitos amorosos. Al llegar a su nueva ciudad, no tardó en seducir a una joven millonaria llamada Myrta Belknap, y a partir de este momento, tomó el nombre de Holmes para vencer las exigencias que la señorita le oponía para casarse, y así lo hicieron. Se casaron, y gracias a unas falsificaciones de escrituras, Holmes estafó con $5,000 a su familia política para hacerse una increíble casa. Tuvieron una hija en julio de 1889. Los tres vivieron en Wilmington, Illinois, y Holmes pasaba la mayor parte del tiempo en Chicago. También se dice que cambió su nombre de Henry Howard Holmes para no ser reconocido. Posterior a esto, consiguió en las afueras de Englewood la herencia de una farmacia, propiedad de una viuda,
a quien se hizo su amante y su hombre de confianza. A base de falsificaciones de contabilidad y malversaciones de fondos, logró hacerse dueño en su totalidad de sus bienes y después la hizo desaparecer. Al poco tiempo, Holmes compró un terreno al otro lado de la calle con el fin de construir apartamentos en una segunda planta y una parte dedicada a actividades comerciales en la primera. Los arquitectos y proveedores no recibieron pagos por la construcción y acabaron por abandonar el proyecto tras denunciar a Holmes en 1888. En 1892 quiso construir una tercera planta para así transformarlo en un hotel. Holmes consiguió engañar a nuevos inversionistas. Aún así, la tercera planta nunca llegó a terminarse. Los nuevos proveedores se dieron cuenta de que Holmes había estado escondiendo materiales y muebles que no había pagado. Con la construcción de su hotel, se dice que cada una de las habitaciones del inmueble estaba provista de trampas y puertas correderas que daban a un laberinto de pasillos secretos, desde los cuales, por unas ventanillas disimuladas en las paredes, el doctor podía observar a escondidas a sus clientes. Puertas corredizas. Dicho hotel también contenía una instalación eléctrica, la cual tenía instalada en su despacho, por lo cual podía espiar a sus futuras víctimas y también con la cual podía abrir grifos de gas para así asfixiar sin desplazarse a los ocupantes de algunas habitaciones. El hotel también contaba con un montacargas y 2 toboganes, y no precisamente para divertirse, sino que servían para deshacerse de los cadáveres sin necesidad de hacerlo manualmente. Dichos toboganes llevaban a una especie de bodega, donde según cuentan, eran disueltos en una cubeta de ácido sulfúrico, reducidos a polvo por incineración o hundidos vivos en una cuba llena de cal. En una habitación llamada el calabozo, había instalado instrumentos de tortura. Una de las máquinas instaladas llamó especialmente la atención de los periodistas, quienes hablaron del caso en su momento. La máquina, un autómata que permitía hacer cosquillas en la planta de los pies de las víctimas hasta matarlas de risa. El edificio fue denominado como el Holmes Castle y fue terminado en 1892, pero abrió sus puertas el 1 de mayo de 1893. Pero solo duró 6 meses abierto, y durante estos 6 meses, el Dr. Holmes lo convirtió en una máquina de matar. Él escogía a sus clientas con mucha precaución. Tenían que ser ricas, jóvenes, guapas, estar solas, y para evitar las visitas inoportunas de amigos o familiares, sus domicilios tenían que estar situados en un estado lo más alejado posible de Chicago. Durante todo este tiempo, las rentas del hotel causaron una caída brutal y Holmes se encontró pronto corto de dinero. El 13 de agosto de 1883, la tercera planta del hotel misteriosamente se incendió con algunos empleados y residentes adentro. Curiosamente, previo al incendio, Holmes había contratado seguros con hasta 4 compañías diferentes, con la intención de cobrar cuantiosas indemnizaciones. Ahora vamos a empezar a hablar de alguna de las víctimas de Holmes. La primera víctima lleva como nombre Julia Smithlee. Julia tenía una relación con Holmes, pero también era la esposa de Alex Conner, un inquilino que vivía en el edificio de Holmes. Tras descubrirlos, Alex dejó el trabajo y se mudó, abandonando a Julia y a su hija
Pearl, Julie obtuvo la custodia de su hija y permaneció en el hotel, mientras su relación con Holmes continuaba. Pero misteriosamente durante las Navidades de 1891, ambas, Julia y su hija, desaparecieron. Holmes lo justificó diciendo que Julie había muerto durante un aborto, lo cual nunca fue confirmado. La segunda víctima fue, y espero poder pronunciarlo de la manera correcta, lleva como nombre Emily Seagrain. Ella comenzó a trabajar en el edificio en mayo de 1892 y desapareció en diciembre de ese mismo año. La misma suerte pudo haber recorrido a Edna Van Tassel, que también fue declarada como desaparecida. La siguiente víctima fue Minnie Williams, que en el año de 1883 se mudó a Chicago y comenzó a trabajar para Holmes. Este organizó un plan para que ella le transfiriera sus bienes inmuebles bajo un seudónimo con la ayuda de Pete Sell, un amigo criminal de él y su mano derecha en muchos de sus crímenes. Al poco tiempo, la hermana de Minnie, Nanny, fue a visitarla y después de eso, ninguna de las dos fue vista con vida después del 5 de julio de ese mismo año. Posterior a esto, en 1894, y aún casado con Clara y Mirta, Holmes se casó con Georgina Yoke en Denver, Colorado. En julio de ese mismo año, Holmes fue arrestado y encarcelado durante un breve periodo de tiempo por la venta de bienes provenientes de herencias. Durante su corta estancia en la cárcel, Holmes conoció a Marion Hedgepeth, al cual prometió $500 a cambio de que le proporcionara el nombre de un abogado en el que pudiera confiar para estafar a una compañía de seguros fingiendo su muerte. La compañía de seguros sospechó de que se trataba de un fraude y se negó a pagar. Ante esta situación, Holmes decidió organizar un plan similar, pero esta vez fingiendo la muerte de su mano derecha, Pete Sell. Pete Sell accedió a fingir su muerte con el fin de que su esposa cobrara $10,000 de su seguro de vida. El plan consistía en que Pete Sell se hiciera pasar por otra persona para después ser asesinado y desfigurado en una explosión de un laboratorio. Holmes debía encontrar un cadáver adecuado para sustituir a Pete Sell, pero en lugar de hacerlo, asesinó a Pete Sell tras dejarlo inconsciente y prenderle fuego a su cuerpo. Tras el asesinato, Holmes se encargó de cobrar el seguro de vida de Pete Sell, manipulando a su esposa para que 3 de sus 5 hijos pasaran a su custodia. Holmes y los 3 niños viajaron por los Estados Unidos hasta llegar a Canadá. De esta manera paralela, llevó a la esposa de Pete Sell y a sus otros 2 hijos a otro lugar, mintiéndole sobre el paradero de su marido. Más adelante, Holmes confesaría el asesinato de la esposa de Pete Sell y sus 2 hijas, a las cuales se encerró en un camión y asfixió conectando una manguera a una tubería de gas. Enterró sus cuerpos desnudos en el sótano de su casa en Toronto. Pareciera que los crímenes de Holmes pasaban inadvertidos, pero todo esto cambió gracias a Frank Geyer, un detective de Filadelfia, quien había estado siguiendo todos los rastros de Holmes. Descubrió los 2 cuerpos de las niñas de Pete Sell. Tras ello, siguió a Holmes hasta Indianápolis, donde descubrió suficientes pistas que unían al Holmes con los restos de los cuerpos de los hijos de Pete Sell. El 7 de noviembre de 1894, Holmes fue arrestado en Boston, esto por el robo de unos caballos. Las autoridades le habían estado siguiendo la pista y temían que fuera a abandonar el país junto a su tercera esposa. En octubre de 1895, Holmes fue juzgado por el asesinato de su mano derecha, Benjamin Pete Sell, y fue declarado culpable y sentenciado a pena de muerte. Por esos entonces, ya era evidente que él
había sido el autor de los asesinatos de los hijos de Pitesel. Tras ser encerrado en la cárcel, Holmes confesó un total de 27 asesinatos en Chicago, Indianápolis y Toronto. También 6 intentos de asesinatos. Holmes fue bastante inconsciente en sus confesiones, habiéndose declarado inocente en algunas y poseído por Satanás en algunas otras. Ya por último, el 7 de mayo de 1896, Holmes fue ahorcado en la prisión de Moyamensing por el asesinato de Pitesel. Hasta el momento de su muerte, Holmes permaneció en calma y sin mostrar signos de ansiedad, ni miedo o depresión. A pesar de esto, solicitó que su ataúd fuera cubierto por cemento y enterrado a 10 pies de profundidad. Esto por miedo a ser profanado. Y bueno, pues en esta ocasión te traje el caso del considerado primer asesino serial. Se le considera como el primer asesino serial en los Estados Unidos, ya que, como pudiste haber escuchado, tenía un modus operandi muy característico que consistía en mujeres jóvenes regularmente solas y que tuvieran mucho pero mucho dinero. Obviamente se casaba con ellas, tenían una relación de unos cuantos meses y posterior a esto, de ya una vez conseguido su fortuna, las desaparecía muy misteriosamente. Y es por eso que fue considerado como el primer asesino serial de los Estados Unidos y que por supuesto ha inspirado a muchísimas películas de asesinos en la actualidad. Y también cabe mencionar que este personaje fue inspirado James Patrick March, asesino de la 5ª temporada de American Horror Story, al igual que el Hotel Cortés de dicha temporada, también fue inspirado en el hotel que Holmes realizó en la vida real. La verdad fue un caso muy interesante y bastante largo que espero que les guste muchísimo. ¿Y tú ya conocías la historia de Holmes? Por favor, déjame tu comentario. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regala me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.